Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Mario Murgia, a quien tuve el gusto de conocer en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, cuando estuvo con Luis Olaf, Samuel Rivero Reyes, Gonzalo Trinidad y todo ello organizado, por supuesto, por Rogelio Laguna. Eh, bueno, él es Mario Murgia, nació en Ciudad de México en 1973, es poeta, traductor y profesor de tiempo completo de literatura inglesa, traducción y literatura comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado ediciones comentadas en español de La Mascarada de John Milton, Areopagítica y El título de Reyes y Magistrados. Ha participado en la primera edición mexicana de Dublineses de James Joyce, que se suma a sus diversas traducciones al español de autores como Barry Callaghan, Alfred Korn, Robert Graves, Roberto Musapi, Edgar Allan Poe, William Shakespeare, Dylan Thomas, entre muchos otros. Murgia también editó recientemente las publicaciones Cardos y Lluvia, poesía escocesa del siglo XX, en Publicaciones UNAM. La hoja verde de la lengua, poesía anglo-irlandesa contemporánea, igual por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y Global Milton en Visual Art, por Rowman and Littlefield. En 2022 apareció John Milton Sonetos y una canción, en Aquelarre Ediciones, su traducción en verso de los sonetos completos del poeta y polemista inglés, primera en lengua española y ganadora del Premio Nacional de Traducción Margarita Michelena 2023 en el área de poesía. La colección anterior de poemas originales de Murgia lleva como título El mundo perdone y fue publicada por Alios Ventos Ediciones en 2018. Sus poemas han aparecido en medios como Caminos Inciertos, España, Cuaderno de Octubre, México, Emanations Second Sight en Estados Unidos, Emanations When a Planet Was a Planet en Estados Unidos, Letras Libres, México, The Milton Quarterly, Estados Unidos, Reino Unido, Periódico de Poesía, México, Revista Innombrable, Colombia, entre muchos otros. El poeta coordina y edita actualmente el volumen Global Shakespeare and Visual Art y está a cargo igualmente de la cátedra extraordinaria Van Bolland and Enright de Estudios Irlandeses de la UNAM. Su más reciente poemario, intitulado Sabor Mortal, apareció publicado en una coedición de Alios Ventos y Aquelarre Ediciones en abril de 2024. Pues te agradecemos infinitamente que hayas aceptado esta cordial invitación, Mario. Esperemos disfrutes tanto como nosotros de esta entrevista. Y bueno, empezamos con la primera lectura que nos tienes preparado para ahorita. Bueno, gracias, Ana Berta. Gracias a quienes nos acompañan ahora. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes algunas lecturas, algunas impresiones y ojalá que también algunos intercambios. Si me lo permites, quisiera leer un breve poema de una colección eh, que se llama El mundo perdone, que tú ya mencionaste. Eh, y este pequeño poema, esta pequeña pieza se llama Tigre. Una obra maestra. En un acto supremo de olvido, alguien dejó su tigre de peluche, sentado en un columpio del parque. A 3 años del encuentro, a costa de inocencia, a punta de malicia, al corde de junglas nocturnales, aún arde en la memoria el ojo que, casi desprendido, observa para sí la nimiedad del ciclópeo monumento. Se levanta sin esfuerzo una estatua eminentísima sobre arañas de recuerdos. La sucia piel rayada del juguete abandonado arropa el esqueleto de una fiera dispuesta a matar y alimentarse de presas memoriosas y carroña imaginada.
Muchas gracias. Empezamos fuerte e intenso, entonces me gustaría que ahorita nos hablaras precisamente de lo que significa para ti la palabra y qué responsabilidad desde tu punto de vista existe desde la poesía para con el mundo que nos ha tocado vivir hoy en día y con todo lo que este ha implicado. Bueno, palabra significa eminentemente humanidad. Creo que sin palabra no hay humanidad, porque sin palabra no hay pensamiento. Y sin pensamiento y sin palabra no hay posibilidad de comunicación, ¿no? Comunicación en cualquiera de sus manifestaciones. Por supuesto que la literatura, la poesía, son una forma de pensamiento, una forma del pensamiento y una forma, evidentemente, de la comunicación. Y en ese sentido, la palabra en términos muy personales, es mi ocupación, ¿no? Es no solamente mi herramienta, sino también mi medio y mi posibilidad, ¿no? Mi posibilidad de ejercer esta humanidad que no puede ser sin esa palabra misma y de ejercer la literatura y lo literario mediante la lectura por una parte, mediante la escritura por el otro y por supuesto mediante la oralidad, ¿no? Eh, Sin palabra no podríamos estar aquí, tú y yo, y quienes nos escuchan o nos ven incluso, ¿no? Sin palabra no tendríamos estos medios que ahora alcanzan a tantas personas y eh, a tantas mentes y a tantas posibilidades de pensamiento en cada una de esas mentes y de esas personas, de esos individuos, ¿no? Entonces, bueno, la palabra es aquello por lo que estamos aquí y en muchos casos, quiero pensarlo, es aquello para lo que estamos aquí, ¿no? O para lo que gente como tú o como yo estamos aquí, ¿no? Dialogando y con un poco de suerte compartiendo en este caso algunos poemas, algunos versos. Por aquí envía saludos Eduardo Samuel Rivero Reyes, un querido amigo. Dice muchos saludos a Ana Berta y naturalmente también van los saludos a Mario. Saludos igualmente. Y bueno, te manda aplausos por el poema que nos compartiste. Ahora, ¿cuáles son los mayores desafíos y cuáles las licencias, permisos que te has permitido tener al traducir un texto y en especial uno poético? Sabemos que es difícil la traducción en sí misma, pero en poesía es todavía el doble o triple porque tienes que cuidar muchísimos detalles desde el ritmo, cuidar la rima, cuidar la esencia que está ahí presente en el poema. En tu caso, ¿cuál consideras que es lo más difícil, el elemento más difícil a la hora de traducir un texto poético? Y también, ¿qué licencias te has permitido tener? Pues mira, hay que decir para empezar que la traducción es un ejercicio de la palabra, ¿no? O uno de los ejercicios de la palabra. Y también es la traducción un modo de creación, ¿no? Otra de las formas de la creación mediante la palabra. Entonces, en ese sentido, cualquier traducción siempre será compleja, ¿no? Algunos afirman que la traducción, en el caso específico de la poesía, que es lo que me has preguntado, es particularmente compleja, llegando a niveles de dificultad casi imposibles de salvar, ¿no? Yo diría que esto es cierto casi de cualquier traducción. Por supuesto que la traducción poética conlleva quizá algunos esfuerzos no adicionales, pero sí quizá particulares, ¿no? Que tienen que ver con el tipo de decisiones que hay que tomar cuando uno traduce el verso, ¿no? Eh, Dirían algunos que quizá, en caso de que la poesía tenga formas particulares, quizá lo mejor es dejar a un lado, por una parte, la forma y concentrarse en el fondo, pero otros dirían que el fondo también es forma y la forma fondo. Entonces que hay que prestar quizá el mismo grado de atención tanto a lo uno como a lo otro, ¿no? También hay discusiones muy acaloradas en cuanto a quién debería ser quien traduce qué cosa, ¿no?
quién debería traducir poesía, por ejemplo. Quien debe de traducir poesía tiene que ser poeta, pero en ese sentido nos encontramos con otro problema, ¿no? Que es aquel de quizá definir lo que es poeta, ¿no? O quién puede considerarse poeta y qué de aquello que traduce uno es poesía, ¿no? Incluso, ¿no? Hay algunos que dicen por otra parte que no, que el mejor traductor de verso, de poesía, no puede ser poeta porque entonces eh, eh, si traduce un poeta, el poeta impone sus visiones poéticas, sus usancias poéticas sobre lo que está traduciendo. Eh, pero aunque no sea poeta el traductor, pues eso siempre sucede, ¿no? El traductor siempre es no solamente escritor en él mismo, sino también creador en él mismo, ¿no? Esa es una de mis convicciones cuando me dedico a traducir, sea lo que sea, verso o no. Y en ese sentido creo yo que el poeta tiene no solo el derecho, sino la obligación de, de ser creativo, ¿no? De aportar sus propios, no solo sus propios instrumentos, sino también de echar mano de sus propios medios y de alcanzar eh, sus propios anhelos, sus propias convicciones, sus propios objetivos cuando traduce algo, ¿no? Eh, yo creo que eso también se puede decir de alguien que traduce prosa, ¿no? O prosa literaria, por decirlo de alguna manera, porque aunque parece que no, la prosa también tiene forma, ¿no? Y esa forma varía de texto en texto, de escritor en escritor, de autor en autor. Um, y aunque aparentemente o visualmente cuando hablamos de prosa no concebimos que, por ejemplo, las líneas estén interrumpidas y que a la mitad de la página se pase de un renglón a otro, como generalmente sucede en la poesía. A pesar de todo eso, la prosa, como ya decía, tiene sus propios procedimientos, sus propias maneras de desarrollarse, sus propias formas y ritmos en ese sentido. Y no es que uno al traducir prosa se esté liberando de, de aquellas decisiones, ¿no? No es que uno eh, se pueda concebir como exento de la toma de decisiones en cuanto a qué favorecer, si la forma o el fondo, ¿no? Porque además, como ya lo decía antes, igual que en la poesía, en la prosa también, eh, la forma es fondo, ¿no? Y viceversa. Uh -huh. Ahora, bien nos has dicho qué es ser poeta. ¿Quién se puede considerar poeta? En tu caso, para Mario Murgia, ¿qué significa ser poeta? ¿Cuándo se puede uno considerar poeta? ¿En algún momento todos podemos ser poetas? ¿Se va construyendo esa voz? ¿Ya viene como algo innato? ¿Cómo lo percibes? Pues esa es una de las preguntas del millón, creo, ¿no? De algo que estoy convencido y que sí te puedo decir en primer lugar es que eh, siempre hay que, digamos, desconfiar de alguien que se llama a sí mismo poeta, porque no creo que uno mismo tenga la capacidad ni la inteligencia suficiente como para llamarse a sí mismo tal, ¿no? Creo que la calidad de poeta viene decidida por alguien más, ¿no? Por los demás, por esos otros seres que lo leen a uno y que deciden, ya sea individual o colectivamente, que aquel que escribió eso que se ha leído es en efecto un poeta, ¿no? Eh, por supuesto que hay una diferencia, creo yo, entre escribir poesía y escribir verso. Eh, Siempre he pensado que no es tan fácil, que quizás sea incluso imposible decidir cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, entre la escritura del verso y la escritura de poesía, porque en muchas ocasiones, o en el caso de muchos poetas verdaderos, lo uno no está necesariamente vinculado con lo otro, ¿no?
Em, pero bueno, todo esto, creo yo, nos lleva a cuestionarnos, por otra parte, cómo se decide o quién decide y en qué circunstancias quién es poeta y quién no. Yo pienso que cuando se lee una línea, un verso, un párrafo, una estrofa, eh, un poema completo, una novela, una saga, etcétera, etcétera, y alguien descubre algo que nunca antes se le había revelado. Ah, Cuando alguien tiene alguna reflexión a la que nunca antes había accedido, cuando a alguien se le muestran cosas, se le muestran sentimientos, se le muestran actitudes a las cuales nunca había podido acceder, en ese momento uno descubre que eso que ha leído ha sido escrito por un poeta. Muchos podrán estar de acuerdo, muchos podrán no estar de acuerdo, pero bueno, para ese lector que ha leído y que ha tenido acceso a ese tipo de revelaciones, eh, eso que ha leído, como ya decía yo, ha sido escrito por un poeta. Se entra a esa puerta del conocimiento que nos permite todavía ampliar un poco más nuestra perspectiva y ver otras formas de entender esa misma realidad. Ahora, me gustaría que nos dijeras, siempre hay un momento clave en nuestra existencia donde decimos, esto es el camino que quiero seguir. En tu caso, ¿cómo nació tu interés en la literatura? ¿Cuándo fue que descubriste o desde siempre lo supiste que ese era el destino que tú querías para ti? Yo leo desde muy pequeño. Yo leo desde los 3 o 4 años, más o menos. Eh, entonces, mi vida en ese sentido siempre estuvo vinculada a la lectura, ¿no? Y cuando no tenía la capacidad de leer por mí mismo, alguien más me leía, ¿no? Mi madre me leía, mi padre me leía. Entonces, la literatura siempre ha estado ahí, ¿no? Determinando lo que pienso, lo que digo, lo que soy. Eh, no puedo decir, por otra parte, que siempre o desde siempre estuvo en mis planes dedicarme a la literatura, ¿no? Tenía yo otros intereses que se despertaron en mí mediante la lectura, eso sí, ¿no? Me interesaban mucho los animales, me interesaba la biología, por ejemplo, me interesaba mucho eh, ciencias como la química, ¿no? Ya cuando alcancé a la adolescencia en ese sentido. Y siempre habían sido no por práctica, evidentemente, sino mediante la lectura, ¿no? Es decir, un tipo de lectura me llevó a otros tipos de lectura, ¿no? O a otros materiales de lectura. Uh, y en ese sentido, la literatura, sea estética o no, siempre ha sido una determinante de mis quehaceres, ¿no? Eh, Decidí dedicarme a esto. Cuando digo decidí es un decir, ¿no? Porque creo yo que era más una intuición que una decisión, ¿no? Y finalmente me sorprendí escribiendo, ¿no? Porque además la escritura no es sino una, digamos, extensión de la literatura. La escritura no es sino una extensión de la lectura y en algunos casos aquello también va en sentido contrario, ¿no? Entonces me sorprendí ejerciendo eso que había hecho desde muy pequeño, que era leer, pero también escribir, es decir, ejercer un tipo de lectura dinámica que es finalmente lo que la escritura es, ¿no? Uno necesariamente lee lo que escribe, va leyendo lo que va escribiendo y por supuesto que eso es formativo, ¿no? Es formativo no solamente en el sentido de la escritura misma, sino también
en el sentido del pensamiento y de su desarrollo, ¿no? El desarrollo intelectual y me atrevería yo a decir moral y por supuesto que personal, ¿no? Siempre hay dos libros al menos, claro, hay muchísimos, pero dos específicos que a lo mejor nos marcaron un poco más que otros. En este sentido, de la adolescencia, ¿qué libro te marcó? Y ya en la época adulta, ¿cuál fue ese otro que dijiste, este es clave para que quien se acerque a él vea otra manera de ir formando ese pensamiento crítico? Mi libro de la niñez es, sin lugar a dudas, Las mil y una noches. Eh, las partes que se me permitía leer, digamos, ¿no? O las partes que mis padres y particularmente mi madre se permitían leerme, ¿no? Porque claramente no todos los contenidos de Las mil y una noches son apropiados para niños de 3 o 4 años, ¿no? No por otra cosa, sino porque el niño de 3 o 4 años quizá no tenga los medios para dilucidar qué es exactamente lo que está sucediendo en tal o cual narración, ¿no? Pero bueno, el libro de mi niñez fue Las mil y una noches. Eh, Otro libro de mi niñez fue El cantar de los cantares. Eh, y más adelante, ya digamos, en la primera adolescencia o la última etapa de la niñez, algo que determinó las vías de mi lectura y de mi entendimiento en la literatura o de mi comprensión literaria fue la poesía de López Velarde. En principio de cuentas por obligación, pero muy pronto también por vocación, digamos, ¿no? Por gusto. Y de ahí se sucedieron todo tipo de lecturas de todas clases, ¿no? De todas formas y de todas nacionalidades o tendencias incluso, ¿no? Por ejemplo, más tarde una novela definitoria de mi gusto en ese sentido fue eh, una novela que se lee ya poco, pero que en su momento fue muy importante, um, y que se titula Gente Independiente, de un novelista irlandés de nombre Haldor Laxness, por ejemplo, ¿no? Eh, Después, bueno, el acceso a Rulfo y a los contemporáneos, por ejemplo, en México, estuvo acompañado también por Cervantes y Poe en inglés, ¿no? También Shakespeare desde muy pronto. Y la maravilla de todo aquello no es solo la lectura misma de esos textos y esos autores, sino la posibilidad que tienen esos textos y esos autores de guiarnos hacia otras lecturas, ¿no? Que luego se vuelven no solamente inevitables, sino también indispensables. Ahora nos hablas bastante en tu semblanza de John Milton. Entonces, ¿qué Mm. representa para ti la figura de John Milton? ¿Cómo llegas a él? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y qué es lo que te cautivó de su obra? Yo llegué a John Milton relativamente joven y mediante la academia, ¿no? Eh, lo cual resulta hasta cierto punto normal uh, en cuanto a poetas y autores como Milton, ¿no? Que son poetas sí muy importantes, pero que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, generalmente llegan a los lectores por medios académicos, ¿no? Es decir, en la escuela, en las universidades, en talleres de lectura, qué sé yo, ¿no? Pero muy pronto me di cuenta, o quisiera pensar que se da uno cuenta, de que Milton sobrepasa el medio por el cual le llega a uno, ¿no? Y empieza a colocarse en el imaginario lector de la persona, ¿no? Del individuo en este caso, en mi imaginario lector, ¿no?
Am, y lo primero a lo que tuve entrada fue El Paraíso Perdido, ¿no? Que es quizá la obra más conocida de Milton, ¿no? Que es un poema épico muy largo, como todo poema épico quizá deba ser, ¿no? Pero también es un poema complejo, sí, pero al mismo tiempo evocativo y emocionante tanto como es emotivo, ¿no? Y de eso se da uno cuenta conforme avanza uno en la lectura, ¿no? Entonces, Milton estuvo ahí en ese momento, se quedó y decidí que era lo suficientemente fascinante su obra como para dedicarle una buena parte de mis quehaceres, no solamente literarios, sino profesionales incluso. Ahora, ¿por qué es importante para ti la poesía escocesa e irlandesa del siglo XX? Porque son dos tradiciones muy poco conocidas fuera del ámbito de la literatura de expresión inglesa o de expresión anglófona, por una parte, y por el otro porque se trata de dos tradiciones literarias extremadamente complejas y extremadamente eh, evocadoras, creo yo, ¿no? Son en ese sentido dos tradiciones muy provechosas, muy ricas, um, y son dos tradiciones a las que quizá debería ponérseles más atención de las que generalmente se les pone, fuera del ámbito de la creación literaria en expresión inglesa, ¿no? Eh, si uno se pone a pensar, eh, uno ha tenido, cuando lee, uno ha tenido contacto de alguna u otra manera con poetas, con escritores de estas tradiciones. Por ejemplo, si uno se pone a pensar, uno recuerda que en algún momento leyó, por ejemplo, a Oscar Wilde, ¿no? Uno de esos autores irlandeses que están entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Y quizá con un poco de suerte recuerde uno que también ha leído a poetas irlandeses más recientes como por ejemplo Seamus Heaney, ¿no? Uno quizá también rememore aquella ocasión en la que oyó de un tal George Bernard Shaw, ¿no? O de, por ejemplo, alguien en la tradición escocesa como Burns, por ejemplo, eh, a quien quizá conozcamos curiosamente no por medio de su poesía, sino por otro tipo de expresiones artísticas que parten de su poesía, como aquella famosa tonada de Auld Lang Syne, ¿no? Que en muchos hogares, no solamente de familias angloparlantes, se canta, por ejemplo, en Año Nuevo, cosas por el estilo, ¿no? Y si empezamos a hacer conciencia de esos encuentros quizá fortuitos, entonces empezamos a darnos cuenta de que quizá la poesía, la literatura, tanto irlandesa como escocesa, hayan estado ahí eh, presentes sin que nosotros nos hayamos dado cuenta de su presencia del todo, pero que finalmente están o estuvieron ahí, y eso merece, creo, un poco más de atención, ¿no? De los autores que tú consideras que son poco conocidos, ya sea escoceses o irlandeses, ¿a quiénes podrías nombrarnos y que consideras que vale la pena darse una empapada de todo lo que han leído? Pues mira, alguien como Evan Boland es muy importante y creo que deja impresiones y asociaciones, tanto mentales como sentimentales, una vez que uno ha leído su poesía, que bien vale la pena explorar, ¿no? Eh, por ejemplo, también está el mismo Seamus Heaney que acabo de nombrar hace unos instantes, ¿no? Que ha sido traducido al español y ha sido traducido en México.
también, ¿no? Eh, Están ellos dos, por ejemplo, siempre vale la pena regresar a autores como Wilde, a quienes conocemos quizá más por otras cosas que no tienen tanto que ver con su poesía o con sus escritos, sino con su personalidad. Pero, por ejemplo, el teatro de Wilde, la misma poesía de Wilde, vale la pena revisarse. Eh, y también una novelista como la misma Anne Enright, ¿no? Que es una novelista importante, una novelista poderosa en ese sentido y sobre todo es una novelista que sigue activa, ¿no? Y muy activa, por cierto, ¿no? Nos visitó hace unos meses acá en México, eh, se llevó muy buenas impresiones, los lectores mexicanos se llevaron muy buenas impresiones de ella y bueno, vale la pena seguirles el rastro, ¿no? Ahora, en tu obra, en tu voz poética, ¿de qué manera se ve permeado allí con respecto a estas dos tradiciones? ¿Existe cierta relación? ¿Lo separas? ¿Cómo lo aplicas en tu propia obra? Eh, Quizá el influjo de esos poetas, de esas latitudes o de esas naciones, sea inescapable para mí, ¿no? Um, y estoy seguro de que será esa influencia inescapable para otra gente, otros autores, otros artistas que los leen y que también se dedican a la escritura del verso o de la prosa, ¿no? Eh, en mi caso, el influjo, digamos, o la presencia de ellos, más que temática, es sobre todo um, formal. Lo que quiero decir es que las formas de esos poetas, tanto escoceses como irlandeses, siempre determinan sus vías creativas. Tanto la poesía escocesa como la poesía irlandesa son tradiciones que están fincadas en formas muy particulares, en ritmos especiales, en cadencias que se han heredado de generación en generación de escritores, poetas, creadores a través de los siglos. Y esa atención a la forma, esa atención a los ritmos, esa atención a las cadencias, es algo que para mí es muy significativo y muy importante. Entonces, aunque sea de manera, digamos, no totalmente voluntaria, me gustaría pensar que esas cadencias, esos ritmos se encuentran ahí y que han llegado hasta esos textos que he escrito, no solo por vía de esos poetas, sino también por vía de otros poetas y otros escritores de nuestra propia tradición que también estaban igualmente seducidos por ese tipo de formas y ese tipo de expresión. De los poemas que también nos tienes preparados para hoy, ¿cuál podría guardar cierta relación con estas tradiciones? Y te dejamos nuevamente el micrófono para que nos lo compartas. Pues mira, hay en una colección que se titula Sabor Mortal, una pieza que sorpresivamente para mí ha resultado muy evocadora para ciertas personas, ¿no? O para muchos lectores que se han tomado la molestia de desenterrarla de algún montón de libros que hayan comprado últimamente, ¿no? Um, es un poema que se llama Teo, um, y que tiene una forma muy particular de origen francés, que es la villanela, que por cierto no abunda en la tradición española, um, pero es mediante
la tradición poética del siglo XIX francés y la tradición poética inglesa incluso del siglo XX, ¿no? Que esta villanela llegó a sabor mortal y que se pudo desarrollar con una evocación de aquel talteo, ¿no? Um, el subtítulo de este poema es El francés distante y la villanela dice así: vive el gozo en la selva de tus gritos al probar mi boca la más grande maravilla, la rotunda pequeñez de tus espacios infinitos. El día me encuentra solitario en los distritos de tu carne cuando el sol, acunado ya en su orilla, vive el gozo de la selva de tus gritos. Hago un sacrificio por la rabia de tus ritos, creo en él, por él, a partir de una costilla, la rotunda pequeñez de tus espacios infinitos. He de imaginarme cuántos dioses, cuántos mitos para hacer un culto tuyo de esta máxima sencilla. ¿Vive el gozo en la selva de tus gritos? ¿Serán mis pies de barro el altar de tus delitos al sentir mis plantas en el frío de la arcilla, la rotunda pequeñez de tus espacios infinitos? Seré el coloso que vencido se arrodilla en la rotunda pequeñez de tus espacios infinitos y vive el gozo en la selva de tus gritos. Ahora, me gustaría que nos pudieras comentar de aquel poema, no sé si nos lo puedes compartir ahorita, que nos hablaste de, no recuerdo así exactamente el dato, pero que Ajá. había sido el amante de un rey o no sé, no Claro, recuerdo bien. Gaveston, sí. Uh-huh. Eh, Pierce Háblanos, por Gaveston, favor. ajá, Pedro Gaveston, sí. Sí, ese es un poema, es lo que algunos llamarían un monólogo dramático, en el que habla un, llamémoslo, personaje cuya voz se diferencia de la voz de quien escribe, digamos, ¿no? Y la voz en ese caso es Pierce Gaveston, un personaje de la historia medieval inglesa, eh, sobre el cual se han contado muchos chismes históricos y que me pareció un personaje pues evocador y digno de poseer una voz propia, ¿no? Para expresarse en unos cuantos versos, ¿no? Pues si lo tienes a la mano, por favor, compártenos estos versos. Bueno, el poema se llama Pierce Gaveston. El filo diestro que mi cuello aguarda no es sino el inesperado aviso de que esta noche he de temblar, no de miedo ni de amor, sino de frío. Convertí la mar por él en un suspiro y en versos cadenciosos los dolores del exilio. A esta tierra regresé, no por favores a los míos, mas por virtud de él, de su viril abrazo y de su abrigo. Torné con el alma verde mar, remojada del mar mismo, como minúsculo Leandro, hecho monumento, sin embargo, en el recuerdo del licor ferviente que mi lengua cazadora ávida acechaba en la espesura de su vientre y de sus junglas. Si me atrevo y miro, ¿qué hay debajo? En mi tumba se adivina la negrura tibia que en su cuerpo me acogía. Recuerda, Pedro, que el sepulcro no es su boca y que su boca no es su vida. Serán en su futuro un estertor sin nombre, la caricia viciosa del maldito,
un sacrificio indigno del tablado y el hierro blanco que le arranque desde adentro las entrañas y los gritos. Serás, Gaveston, en la muerte, la razón nocturna de su semen, la humedad perenne de su reino, la traición de todos sus amantes, su silencio puro y su infinito. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario. Ahora, en tu proceso creativo, ¿qué estrategias sueles emplear? ¿Dejas fluir como el desarrollo de ese poema narrativo? Em, en otras ocasiones utilizas a lo mejor escuchar música o ver una pintura y dejarte sentir una emoción o sensaciones distintas para poder entonces sí escribir. O cuéntanos al respecto tu proceso creativo y también ligado a ello, cómo surgió tu libro El mundo perdone y qué temáticas sueles abordar en él. Pues en realidad no hay una estrategia. En mi caso, y estoy seguro de que es el caso de muchas personas que escriben, lo que uno escribe se escribe casi por necesidad. Es una suerte de urgencia, ¿no? Que aparece a veces en los momentos menos oportunos, uh, momentos a los que sin embargo hay que darles idealmente una oportunidad en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo me siento a escribir cuando la necesidad surge, ¿no? Cuando, cuando siento el impulso, el deseo, también se escribe por obligación en algunos casos, pero generalmente cuando uno se sienta a escribir este tipo de cosas, um, eh, líneas así, lo hace uno, como ya te decía, por necesidad, y una vez que las ha escrito uno, eh, las vuelve uno a visitar después, ¿no? Porque también hay cierto compromiso con la expresión escrita, ¿no? Entonces uno siempre busca, en el mejor de los casos, eh, no solo que aquello quede bien, sino que aquello mejore, ¿no? Y que esas mejoras solamente se pueden dar mediante la lectura, la relectura, la visión y la revisión de lo que uno ha escrito, ¿no? Y en ese sentido, pues como ya lo han dicho poetas de verdad, ¿no? Uno lo que tiene que hacer al final es abandonar lo que escribe, ¿no? Abandonar el poema o abandonar el cuento, abandonar la novela, porque si no aquello se convierte en una tarea infinita, ¿no? Um, y esa infinitud, bueno, tiene que continuarla no necesariamente quien ha escrito algo, sino quien lo lee en algún momento, ¿no? Es decir, el proceso, esto que tú has llamado proceso de escritura, no termina cuando uno pone el punto final, si es que hay punto final, sino que quizá apenas empieza en ese momento, ¿no? Y se continúa, quisiera uno que durante mucho tiempo más, quizá para siempre, con un poco de suerte, ¿no? En todos aquellos quienes leerán lo que ha terminado aparentemente tras aquel punto que uno ingenuamente colocó pensando que había terminado, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, en el mundo perdone, ¿qué podemos encontrar? En el mundo perdone, pues pueden encontrar en primer lugar una disculpa por atreverme a escribir semejantes cosas, ¿no? Eh, um, y una vez que se ha alcanzado quizá con un poco de suerte ese perdón, pues, pues quizá se atreva uno a escribir lo que necesite uno colocar en papel después, ¿no? Eso fue lo que sucedió después de haber puesto el punto final en el mundo perdone y haber empezado a escribir algo como Sabor Mortal, ¿no? Parece que no, pero quizá haya una
concatenación de escrituras, una concatenación que se da o que nace de aquella necesidad de la que ya hablábamos hace un momento, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, pues ha escrito cosas que eh, quizá contra el consejo de alguien más inteligente, pues uno se atreve a sacar o a publicar, ¿no? Y de hecho eso fue lo que pasó hace no mucho, hace unas cuantas semanas apenas, apareció otro volumen que se titula Nauta, ¿no? Y que espero de algún tipo de continuidad, no necesariamente temática, pero sí escritural a aquello que es todavía sabor mortal, ¿no? Y justo a eso íbamos. ¿Cómo definirías tu estilo poético y cuáles son las nuevas propuestas poéticas que estás presentándonos en cada uno de tus libros? ¿Ha evolucionado tu voz? ¿Se sigue conservando con ciertos matices? ¿Cambia por completo en cada libro? ¿Cómo lo has percibido tú y cómo te han percibido tus lectores desde lo que has escuchado que te han brindado de retroalimentación? Mira, si yo fuera capaz de definir mi estilo, creo que en ese momento tendría que dejar de escribir, porque entonces aquello se convertiría casi en una condición para seguir escribiendo, ¿no? En una condición formal. Y creo que si algo no conviene o si algo va en detrimento de ese ejercicio de la escritura es ese tipo de autodefinición. Eh, Porque uno acaba uh, encarcelándose a sí mismo en esta suerte de mazmorra de un estilo um, que uno concibe de cierta forma, pero que uno se sorprende, con el que uno se sorprende al darse cuenta de que eso que uno pensaba que era un estilo propio, en realidad alguien más lo ha recibido de una manera completamente distinta, ¿no? Um, yo estoy seguro de que si yo estableciera que escribo de tal o cual manera, con tal o cual estilo, quien se atreviera a leer lo que escribo, ayer, hoy, mañana o cuando sea que lo haya leído, me contradeciría con toda la razón, ¿no? Entonces, eh, por eso yo preferiría que alguien más decidiera cuál es esa característica que une una línea con otra, una palabra con otra, un verso con otro, y que a mí seguramente se me escapa, ¿no? En cuanto a propuestas, pues no sé, lo que yo encuentro como propuesta es, como ya te decía, el ejercicio mismo de la escritura del verso, ¿no? Um, y si hay algún propósito, el propósito es que quien lea aquello que he escrito, encuentre eso, cuando menos evocador, ¿no? Con un poco más de fortuna, quizás sorprendente, de alguna forma. Eh, si hay algún propósito, el propósito es que alguien encuentre eso que escribo provechoso, ¿no? O por lo menos que le resulte entretenido. Y en ese sentido que eso que se ha escrito, que he escrito yo, tenga alguna valía, digamos, ¿no? Tenga algún uso, no en el sentido utilitario, sino en el sentido, digamos, eh, evocador, ¿no? Ahora, un ejercicio de escritura creativa que tú recomendarías aplicar en cualquier momento de la existencia, sea que vayas empezando o que ya tengas tiempo en esto de la literatura, ¿cuál sería? El mejor ejercicio para empezar a escribir es leer. Entonces, mi consejo fundamental es que quien quiera escribir, lea, ¿no? Y lea mucho.
Y una vez que lea y que lea mucho, la escritura vendrá de manera casi automática y natural. Cuanto, Ah, lee más, cuanto más lee uno se sorprende escribiendo cada vez más, ¿no? Creo yo que lo uno lleva al otro inevitablemente. Entonces, despierta. claro, si quiere uno Sí. escribir, lea, ¿no? La mejor manera de aprender a escribir es leer, ¿no? Eso lo hemos olvidado, pero así aprendemos a escribir en la escuela o cuando la escuela funcionaba, así aprendíamos a escribir, leyendo primero, ¿no? A Eh, escribir y a comunicarnos. exactamente, ¿no? Entonces, el único maestro de escritura que puede uno tener es el escritor mismo, ¿no? El escritor mismo, no porque te enseñe a escribir, sino porque te enseña a recibir lo que escribe, ¿no? Es decir, te enseña a leer, ¿no? Entonces, el mejor profesor de escritura es Cervantes, el mejor profesor de escritura es Shakespeare, el mejor profesor de escritura es Rulfo, la mejor profesora de escritura es Rosario Castellanos, y tantos otros profesores, tantos otros maestros que hoy escriben eh, y que son parte de nuestras vidas, ¿no? Aunque solo los conozcamos mediante sus escritos. Así es, completamente de acuerdo. Ahora, ya para terminar, porque el tiempo se nos va volando, ¿cuáles son tus redes sociales si las quieres compartir? Próximos eventos que vayas a tener o en los que vayas a participar y en dónde pueden encontrar más de tu trabajo poético, literario y de traducción. Pues no soy demasiado activo en redes sociales, solo tengo Facebook, como el buen viejito que soy. Ahí estoy con mi nombre, ¿no? A veces publico alguna que otra tontería en Instagram. Ahí me encuentran como MMM, MM Murgia, son 3 M's, ¿no? Y ya, ¿no? Son las únicas redes en las que estoy. Y bueno, libros como Nauta o como Sabor Mortal están muy, muy a la mano, se pueden conseguir, pues ya saben, donde siempre se compran libros por internet, pero también están en librerías en la Ciudad de México y en otras librerías de los estados, por supuesto, ¿no? Son relativamente fáciles de conseguir. ¿Te parece bien? Nauta puede ser un poco más problemático porque es un libro que se editó en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, si ustedes entran a la página de la editorial que es Buenos Aires Poetry, todo junto, Buenos Aires Poetry, ahí pueden encontrar no solamente Nauta, sino una selección muy interesante de obra, tanto de poetas vivos como de poetas que ya no están vivos, pero que siguen siendo muy importantes. Y Buenos Aires Poetry tiene una colección de poesía mexicana contemporánea, que es la colección a la que pertenece, por ejemplo, Nauta, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena revisar su catálogo y descubrir cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si quieras terminar con algún poema de Nauta que nos quieras ahorita compartir. Me parece una buena idea. Eh, Vamos a leer quizá un poemita que se llama Batalla, que viene justamente ahí en ese breve volumen que se titula Nauta. He leído sobre las fortalezas del mundo, de torreones y murallas, de alminares que intentan morder el cielo, tarascando de cabeza y para arriba. Muchas de ellas se han llamado bautismo del texto y de la historia inconquistables.
También he visitado algunas, satisfechas de sí mismas, como perras cobijadas en el hueco de su cola. He visto ahí, en infelices ocasiones, a pesar de la palabra escrita y obstinada, troneras hoyociosas, remotas rasgaduras, resquicios en la piedra por donde entran las partículas del mundo, venciendo sin esfuerzo albarranas con el golpe de los vientos, del tiempo los fragores y al final el ariete de la nada. Pues muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado Gracias. aquí en Letras a Contraluz. Los aplausos y saludos de Luis Olaf del Lago. Saludos Y, también. Ujú. y bueno, pues agradecer también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido por su fina atención, su tiempo. Que tengan un extraordinario fin de semana. Sigamos disfrutando de la poesía, de todo el trabajo que hacen los traductores para traernos esas voces diferentes con distintos estilos y por supuesto con temáticas bastante importantes que reflejan no solo la realidad interna, sino el mundo en sí, con todos sus vicios, sus virtudes y demás situaciones que se tienen que ir acometiendo y qué mejor que a través de la palabra, como habíamos dicho desde un inicio, parte de lo que al ser humano le ha caracterizado y le diferencia. Entonces, muchísimas gracias a nuestro invitado de lujo de hoy y bueno, a Gracias. todos y cada uno de ustedes. Gracias y a leer. A leer.